Plena crisis que apunta a la recesión. Bienvenidos de regreso a Políticas. Estábamos aquí conversando sobre lo que está pasando últimamente, que aparentemente, y esto es un comentario aparte, con el tema de la Junta Nacional de Justicia, los caviares se han activado y se han organizado y están persiguiendo congresistas por las calles. ¿Para qué? Para grabar videos y hacerles roche y por supuesto viralizarlos, diciendo todo el mundo los odia, todo el mundo los odia. Esta y mil campañas más hemos visto a lo largo de la historia de los caviares. Así que congresistas, váyanse con cuidado porque lo que quieren ellos es hacerles a ustedes pasar un mal momento en la calle y que todo el mundo celebre eso. Ah, sí, pero cuando Sigrid va a comas y la señora le grita, gran drama, gran drama. Entonces, justicia para todos, igualdad para todos, y entonces si está mal que a Sigrid le griten, también está mal que a Chirinos y a Cabero los griten. Así que ya nos vamos a ver las caras. Señor Muñante, ¿cómo está, congresista? Estábamos hablando hace un ratito de que Marta dice que nos tenemos que ir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se premian terroristas con la plata de los peruanos, porque le dan seguridad a las arenas en una sociedad donde, como estábamos hablando en San Juan del Lurigancho, matan todos los días personas a balazos, los sicarios y los gota a gota y los extorsionadores. Y entonces Marta dice que nos vamos. Tú has estado en Twitter. No, por supuesto. Curioso. Mira, nosotros tenemos la posición bastante clara con respecto a eso. La Corte Interamericana, lamentablemente, en vez de ser una institución que administra justicia, se ha convertido en una institución que administra intereses. Y esto lo digo porque es bastante conocido. Yo quiero mostrar aquí este manual, balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana, donde nos va a hablar claramente cómo es el financiamiento que recibe la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de países que no son miembros de la OEA, como Bélgica, como Países Bajos, como España, como Noruega, como Dinamarca, empresas privadas y ONGs. ¿Por qué y para qué reciben? ¿Por qué y para qué las empresas y los países que no son miembros de la OEA financiarían esta? Bueno, financian porque de una u otra manera logran a través de la Corte Interamericana y este sistema de dominación que se han inventado a través del control de convencionalidad, que los países miembros de América puedan, digamos, subyugarse, puedan arrodillarse ante los nuevos criterios, ¿no?, de la agenda política e ideológica de estos países. Además, también están metidos ahí no solamente países no miembros de la Corte de América, sino también empresas privadas, ONGs, fundaciones como la muy conocida Open Society de George Soros, ¿no? Entonces, son parte del sistema interamericano, son parte de lo financista del sistema interamericano, y uno ve pues que a veces cuando uno estudia sus resoluciones o sus opiniones consultivas, se va a dar cuenta que de una u otra manera el sesgo ideológico está metido conforme a los financistas que aportan a este sistema interamericano. Entonces el Ejecutivo debería solicitar información detallada de todos los procesos, los trámites, incluso en qué se gasta la plata que llega, que nosotros aportamos además 2 veces, una que es de manera voluntaria y otras a través de la OEA. ¿Por qué el Ejecutivo? Ustedes los congresistas no pueden pedir esa información. Es que le corresponde al Ejecutivo a solicitar esa información. Si esa información no llega o no se la dan, yo creo que podría ser hasta un motivo de presentar una denuncia, ¿no? Para hacer un símil aquí en el Perú, pues, ¿qué pensaríamos nosotros si un juez recibe pues dinero de Bacus, recibe de Telefónica o recibe pues de una multinacional? O si un congresista viaja con Huawei, ¿no? También. Claro, si un juez recibe dinero para fallar en favor de sus intereses, nosotros diríamos que eso es corrupción, que eso es cohecho, ¿no? Sin embargo, la Corte Interamericana, que es una institución que debería administrar justicia, recibe dinero de empresas, de ONGs, y aquí nadie dice nada. Entonces, Alejo, tu opinión es que nos vamos. Sí, claro. Así, pues, cerrado, corte así. Y no pasaría nada, ¿no? El artículo 78 de la Convención Americana señala claramente cuál es el procedimiento, y además que hay países como Estados Unidos, Canadá, que tampoco están dentro de la competencia contenciosa como Jamaica, de la como Corte decía el Interamericana. magistrado. Claro. A ver, Delia Muñoz, te dejó ahí una chiquita pregunta, una chiquita pregunta.
Marta Moyano, antes del comercial. Hablando de la reciprocidad, preguntaba si en esta comisión se puede acusar desde una ONG, desde donde sea, o tiene que ser un país. Es lo que, claro. Lo que entendí. ¿Qué es esto de reciprocidad? Vamos a comenzar por el principio, como se suele decir. Lo que tenemos que tener claro es que en el ámbito del derecho internacional todo Estado tiene la libertad absoluta para adherirse o salirse de un tratado, ¿no? Y para adherirse en el Perú es que el presidente de la República le pide al Congreso que ratifique el tratado. Y para salirse es también el presidente o la presidenta de la República quien tiene que formular ese pedido al Congreso. Ajá. Y el Congreso lo aprueba. ¿Qué cosa es la reciprocidad? La reciprocidad en el derecho internacional significa de que yo hago lo que tú me pides y estás dispuesto a hacer. Cuando se firma la Convención Americana, concretamente no existían los órganos de supervisión. Tanto la Comisión como la Corte van a ser incorporadas después de la firma del Tratado Madre. Entonces eso va a hacer que tú tengas países, como bien ha señalado José Luis, que solamente están adscritos a la Convención. Luego, cuando se incorpora la Comisión, solamente adscritos al Tratado. Ajá. Luego se incorpora la Comisión, algunos aceptaron o no esa competencia y luego cuando viene la Corte pasó lo mismo. Sin embargo, cuando el Perú, en el año 78, se adhiere en el gobierno militar a la Convención Americana, esta ya tenía incorporada la competencia de la Comisión y de la Corte. Entonces ratifica la Convención con todo esto. Luego viene el Congreso Constituyente Democrático y en la 16ª disposición transitoria, este Congreso, cuando promulga la Constitución, aprueba una declaración de Naciones Unidas, otro tratado de OIT y ratifica la competencia de la Comisión y de la Corte, ratificando expresamente el Tratado de San José de Costa Rica. A ver, hay estados adscritos al tratado, pero que al mismo tiempo no están dentro de la comisión. Lo que significa que si nos vamos, podríamos seguir adscritos al tratado. No. En el caso de Perú, porque Perú aceptó los 3 tratados que ya estaban unificados, ¿no? Entonces, cuando en el 2001 el Perú vuelve, lo que le dice es, nosotros estamos en la convención desde el año 0. Nunca nos hemos retirado. Entonces, hay una validación de la sujeción al tratado que trae estos organismos. Ya. Ahora, a mí, para discutir si salimos o no salimos, tienes que discutir el contexto, ¿no? Y el contexto político es muy interesante con lo que han dicho los señores congresistas, que me parecen opiniones muy válidas. Yo, como abogada y profesora universitaria, tengo otra visión. Tienes que ver el contexto. ¿Cuál es tu visión? Ya, la primera es que si tú te sales del tratado, sea Convención Americana, todo lo que tienes en trámite continúa su trámite. Sí. ¿Ya? Entonces, para mí eso es lo que tú tienes que analizar en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué significa a la luz de los 47 tratados de libre comercio que tú te salgas de un espacio de supervisión cuando hoy en día se sujeta el libre comercio al respeto de normas en derechos fundamentales? ¿Qué significaría? Pero eso lo dejamos a un costado. En el tema comercial perderíamos. En el tema comercial podrían haber algunos países que nos pongan algún tipo de observación o reserva, pero eso lo dejemos ahí, quedémonos con lo jurídico. ¿Qué cosa es lo que hay en trámite? En trámite hay 53 sentencias que están pendientes de ejecución, con eso te quedas. Tienes 7 casos que están pendientes de ser sentenciados, que están ahí, que ya han tenido audiencia, y son casos de esterilización forzada, despidos, aplicación de convenios colectivos, jueces que han sido cesados, indemnización para jueces que fueron separados por la comisión. Entonces, tienes ahí esos temas que tienes que ver. ¿Qué existe en la comisión? Pero siguen corriendo. Siguen corriendo. Entonces, ¿no? si nos salimos, siguen corriendo, ¿no? En la comisión, ¿qué cosa tienes? Tienes 244 casos en trámite. 192 en fase de fondo, de las más distintas materias, ¿no? Y tú te vas a quedar con esos casos. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Yo, para venir acá, he estado revisando los números. Del 20 para acá, para el 23, hemos tenido 50 archivamientos de casos.
entre admisibilidades y archivos, ¿ya? Entonces, y de los que han ingresado quedan todavía pendiente un número grande. Entonces, si tú quieres pensar en una forma de salida, tienes que pensar también cuál va a ser tu estrategia como Estado para poder manejar todo ese inmenso pasivo que tienes allí y que los casos son de altísimo contenido económico. Tú ya me has dicho entonces como constitucionalista y como docente todo lo que hay, los números y tal. Dime como peruana, si consideras que debemos salirnos de esa comisión que no nos está beneficiando en nada. Para mí es el tratado, no es la comisión y la corte, ¿no? Okay. Fíjate, estas entidades tienen la competencia en forma subsidiaria. Cuando tu sistema no funciona. Ya pues, pero contéstame la pregunta, pues, me la haces larga y no me contestas si sí o si no. ¿Debemos salirnos o no? Mira, lo discutía mucho con José Luis. Yo el pánico que tengo es de que nos quedaríamos solamente con el Poder Judicial que tenemos hoy en día. ¿Y qué tiene el Poder Judicial? No funciona la justicia no funciona. en el Perú. No funciona. Y la justicia superior, esta subsidiaria de la que hablas, que es la comisión y tal, es una justicia que funciona solamente para uno, solamente premia terroristas, solamente allí hace las estás cosas. entrando al tema de fondo. ¿Qué está haciendo el Estado en esos casos? Le voy a preguntar a el doctor José Luis Sardón. ¿Tú consideras que es un daño para el país que nos salgamos de eso? No, yo creo que es indispensable salirnos. Esa es una sorpresa. Sí, y yo creo además que la administración de justicia en el Perú no es solamente el Poder Judicial, gracias a Dios. Tenemos la justicia constitucional. La justicia constitucional, una parte de ella está dentro del Poder Judicial, pero hay otra parte, la parte final, la parte decisiva, que es el Tribunal Constitucional, que no está en el Poder Judicial, está por encima del Poder Judicial. Entonces, a pesar de todos los problemas que tiene el Tribunal Constitucional, yo confío mucho más en el Tribunal Constitucional que en estos 7 fulanos elegidos, sabe Dios cómo. Estamos hablando de la Junta Nacional de Justicia. Me refiero a los 7... Perdón, cuando dice 7 fulanos que no sé qué, yo inmediatamente pienso en la Junta Nacional de Justicia. Me refiero a la Corte, a los 7 jueces de la Corte, ¿no? Elegidos por gente que no se somete a ellos, ¿no? Es totalmente asimétrico el sistema, ¿no? El sistema interamericano tiene 2 problemas. Un problema es la estructura y otro problema es el financiamiento, ¿no? La estructura me refiero a que hay países, ¿no? que tanto que están en la OEA participan en la elección de los miembros de la comisión, ¿no? Y sin embargo no se someten a la Corte, no están en la Convención Americana. Ese es el problema de la estructura. Mira, allí me permites, estas últimas 2 semanas con José Luis hemos discutido abundante. Explicado lo jurídico, podemos sentar a conversar sobre lo político y la evaluación. Yo estoy de acuerdo en que hay que reformar el sistema, en que tienes que hacer ajustes y que lo que tú puedes hacer como Estado es liderar un gran proceso de reforma. No, tú puedes manejar, o sea, qué cosa es lo que estamos haciendo a nivel de Consejo Permanente, se entregan todas estas cosas. Un Estado que está dirigido por una señora que no tiene un ápice de liderazgo, que con la justa puede salir del país a hacer una cosa y que no mueve un dedo ni por el tema de la seguridad, ni por el tema de la reactivación. Esa señora es la que va a liderar como presidenta de la República un cambio en la OEA. Esa señora es la que tiene que tomar la decisión de si se sale o no se sale del tratado, porque es la que conduce la política exterior y tiene esa potestad. Ella no sabe tomar decisiones, así que parece que estamos hablando por gusto, pero ¿alguien recuerda algún fallo en el cual el Estado peruano se haya visto beneficiado en esa comisión? Que yo recuerde, no. Varios fallos de los que nosotros, he tomado yo conocimiento, no ha beneficiado en nada al Estado, más bien ha hecho que el Estado haga gasto de su presupuesto que no tiene planeado para personas como esta, por ejemplo, ¿no? Y yo quisiera decir lo siguiente, fíjate, la convención, que tiene su parte dogmática y su parte estructural, yo no diría que es mala. Tampoco es buena, a mi criterio es regular, o tiene una definición de derechos aceptable, ¿no? En algunos casos un poco activista, pero si se compara la definición de derechos fundamentales que hay en la Convención con la de nuestra Constitución, yo creo la verdad que es mejor la de la Convención. Sin embargo, la Corte suele ir más allá de la Convención. Pero lo peor no es la Corte, sino es esta comisión de supervisión de cumplimiento de sentencias. Eso es lo que es
inaceptable. Ese procedimiento que se han inventado ellos, que le llaman supervisión de cumplimiento de sentencias, ¿no? Y ahí hay, que yo sepa, según la página web de la Corte, son 50 casos. Delia nos dice que son 53. Es muy probable que no esté actualizada la página, pero lo que aparece ahí son 50 casos que tiene el Perú. Si uno revisa eso, la enorme mayoría son casos de los 90, de hecho sucedidos en los 90. Increíble. ¿No? Y lo que es increíble del terrorismo, del tema del terrorismo No, de esa época. no. O temas No, laborales. Los Porque temas los casos laborales son son últimamente relacionados. laborales. Ah, perdón. Y generalmente casos contra el Estado peruano, cuando se refiere el doctor... Ahora, yo tengo Pero- una ¿Qué van a pregunta. hacer contra el Estado? Lo que es increíble es que Bolivia tiene 7 sentencias en cumplimiento. O sea, Bolivia, pues, según ellos, es un paraíso, ¿no? Paraíso. Mira, sin ánimo Creo que de- Venezuela también, ¿no? Todos son países chéveres menos Perú, ¿no? Sin ánimo de Malos acaparar somos. la conversación y con esto termino, hay un dato bien interesante. La ejecución de sentencias se realiza conforme la ley de cada país, lo dice el tratado. En consecuencia, son los jueces peruanos los que interpretan cómo se tiene que aplicar la sentencia, ¿no? Entonces, allí la pregunta es, ¿qué ha hecho el Poder Judicial? ¿Por qué no han hecho como en Argentina, que en determinados casos, cuando ha llegado la sentencia, como en el caso Fontevecchia, le ha dicho, muy interesante tu sentencia, pero para mí está bien dado todo, así que ha sido un gusto conocerte, chao, ¿no? Yo creo que podemos desobedecer. No, claro. Claro. Lo que pasa que... A mí me encanta eso de desobedecer. 99 lo hicimos. No hay una policía internacional Sí. que nos haga cumplir la sentencia. Claro, no algo Cumplen bajo el malo principio Perú. de buena fe, ¿no? Sí. Internacional. Son principios internacionales que se acatan. Ahora, lo que decía el doctor Sadón es muy interesante, sobre todo por la conformación de la Corte Interamericana. A mí me han dicho que, bueno, no hay necesidad de salirse de la Corte, podemos luchar para poder recobrar esos espacios. Y yo digo, lamentablemente eso no es tan bonito como lo pintan, porque aparte de lidiar con nuestro frente interno, ¿no es cierto? También tenemos que ver cómo es que votan los demás países. Mira, países como Dominica, Antigua y Barbuda, cuya población es menor que un distrito de Lima, tienen el mismo peso, voz y voto en la OEA que nosotros los peruanos. Entonces, por más que nosotros nos esforcemos de tratar de hacer las cosas bien, estos países tan chiquitos, tan diminutos, pueden inclinar la balanza. Increíble, claro. Y 10 de estos países que son tan chiquitos, 7 pertenecen a esta organización chavista, el ALBA. Entonces, de una u otra manera, ellos tienen incidencia y repercuten en Claro, todos los o sea, países. me parece que es más fácil salirse que transformar, ¿no? Va a ser muy difícil en estas Soy de circunstancias. la opinión, Carla, del profesor Rodríguez Mackey, que ha señalado que podría ser una gran alternativa tener no una corte continental, sino una corte subnacional que englobe a los países, por ejemplo, de la Comunidad Andina de Naciones, donde sea mucho más específico, conociendo una realidad mucho más idéntica, y creo que eso podría ser una alternativa para nosotros, ¿no? Señores, antes de irnos a mi pausa, quiero recordar, por ejemplo, que Salas Arenas en este momento tiene 18 miembros de seguridad. ¿18? ¿Por qué? 18. Tiene 18 policías tenemos que están uno. en su... Ya, ustedes tienen uno, pero él, como se achutó, le da miedo, tiene miedo de las cosas, la comisión ha pedido para él que le den resguardo policial, como a Gorriti, que cuando le mandas una rosa, le hacen medidas cautelares, porque al señor le dan miedo las rosas. Igual que regalarle a Polay y Artemio dinero posiblemente, defender a Zoraida, en fin. El tema es bien complejo, pero cuando volvamos de mi corte, vamos a ir con otro de los temas favoritos de Alejandro Muñante, que es la Junta Nacional de Justicia. También un tema que tiene que ver con la Corte. Son tus temas favoritos. podemos Ya, pero puedes hacer adelantar. gestos, hacemos el mismo. Pero antes, olvídate rápidamente de las bolsas y ojeras con Next Crema de Ojos. Sí, rápidamente. Tiene un efecto súper instantáneo, además ayuda a hidratar y reducir la aparición de bolsas, ojeras y líneas de expresión. Muy recomendable porque es la nueva revolución para tus ojos. Next Crema de Ojos, pruébalo, lo vas a amar. Nos vamos con la canción del almirante Monitoya y volvemos con más políticas. Los precios suben y no se abre ni una mina. Hay congresistas que no tienen más que hacer, que piensan solo en su propia economía. En plena crisis y a punto de recesión, los precios suben y no se abren ni una mina. Hay congresistas que no tienen más que hacer,
que piensan solo en su propia economía. Ellos no buscan un sueldo normal, a pesar que no hacen mucho todo el día. Le quitan el salario en la oficina, pagan sus deudas porque deben un montón. 15.600 son una bicoca en su vida. Y es que la depreciación ha afectado su techo y su comida. Y es que no se quieren enterar que el Perú no les da para aguantarlos más. Mientras que piensen que el Estado es mercancía, que son conchudos y les tiran a viva voz. En plena crisis que apunta Domingo 17 de septiembre, bienvenidos a Políticas, el programa que abre el acontecer informativo en Willax, tu canal. Estoy muy contenta de verte y de que te quedes con nosotros porque hoy día vamos a tener un programa súper didáctico y vamos a hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué seguimos ahí? Hay gente que dice que nos vayamos. Vamos a estar con el congresista Muñante, con Marta Moyano, con el ex miembro del Tribunal Constitucional José Luis Ardón y también con Delia Muñoz, nuestra constitucionalista profesorísima. Así que si tú estás por ahí hablando y no tienes idea de lo que estás hablando, acá te vas a enterar. Pero pongamos la canción de nuevo. Esta canción viene al caso porque en la semana el congresista Jorge Montoya dijo, lo citaré para no mentir, el sueldo de los congresistas no es justo. Ha habido una depreciación en el tiempo. Debe reajustarse los sueldos en el Estado. Entonces lo hemos rebautizado y ya no se llama Jorge Montoya, se llama Jorge Monitoya. Porque aparentemente el almirante tiene un problema en el bolsillo, como en su momento lo tuvo Leila Chihuán. Entonces salimos a la calle. Esta semana nos fuimos al mercado de Magdalena a preguntarle a la gente qué opina de lo que dijo el almirante Monitoya. Vamos a verlo. Almirante Montoya, tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor. ¿Cómo es eso de que no te alcanzan 15.600 soles de sueldo en el Congreso para vivir? Vamos a preguntarle a las personas con cuánto viven y qué opinan del sueldo de los congresistas. Oh, mi dulce bien, me siento morir. Qué sinvergüenza, todavía tienen el descaro de pedir aumento tras que no hacen nada. ¡Qué horror! Eso es absurdo. Nosotros los pensionistas nos pagan 400 soles. Sobrevivimos. Qué vergüenza, general. La verdad, los que somos jubilados, que tenemos un sueldo tan bajo. ¿Cuánto ganas? 500. No, que está muy equivocado el señor y que piense antes de hablar porque hay mucha pobreza ahorita y es más, he votado por su partido, pero bueno. ¿Decepción? Totalmente. No tengo dinero ni nada que dar. Son unos ambiciosos, siempre quieren más, pero para ellos, no para el bienestar de los ciudadanos. No, lo encuentro absurdo, encuentro que es mucha corrupción en este país y opino que ellos deberían hablar bien con la gente y ver lo que realmente el pueblo quiere. ¿Qué harías tú con 15.600 lucasas? Uy, Dios santo, compro limones, lo primero que hago. Podría comprarme el departamento que quisiera comprarme y no puedo porque estuve ahorrando mucho tiempo y sin embargo cuando llegó este señor del sombrero al país me asusté y dije, si pierdo mi trabajo no voy a poder pagar. Bueno, almirante, ¿qué tal? Espero reconsidere y vea de que el sueldo que le pagan a usted es demasiado, no es poquito. Debe hasta sobrar. Amigo, acá hay bastante trabajo, mira cómo trabaja la gente. Cambia de profesión. Políticas desde la verdulería Carla, en la segunda entrada de Castilla, en el mercado de Magdalena. Estamos aquí vendiendo los mejores productos para el almirante Montoya, para el almirante Cueto, para el general Quiabra, para todos. Aquí tenemos productos, 15.600 soles. ¿Tú sabes cuántas manzanitas son? Gracias a las personas que nos recibieron en el mercado de Magdalena. La próxima semana estaremos en otros mercados, en otros distritos, porque me encanta la calle, es lo que más me gusta en la vida. Así que llegamos al tema que hemos venido a tocar, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha desatado una polémica y yo veo en las redes sociales que todo el mundo habla de eso, pero no me queda muy claro
si saben exactamente de qué estamos hablando. Voy a, primero, el nuevo de mi panel, el ex Tribunal Constitucional, José Luis Sardón. Muchas gracias por estar acá. Encantado, Carla. ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por qué tenemos que estar ahí? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, es uno de los dos órganos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte nace con la Convención, el Pacto de San José, del año 69, pero la Comisión es anterior, es de los 50. El problema es que la Comisión toma otras funciones con la Convención, ¿no? Y se mantienen las reglas de elección de sus miembros anteriores, ¿no? Entonces, la Comisión es elegida por todos los Estados miembros de la OEA. Son 34 en ese momento. Sin embargo, solo 23 hemos firmado la Convención. Y de los 23 hay 3 que inclusive no se someten a la Corte. O sea, solamente somos 20 que nos sometemos a la Corte. Entonces, se ha generado esta situación donde hay algunos países que acusan a otros y no pueden ser ellos acusados. El caso más grave, la verdad, es el de los Estados Unidos. Estados Unidos no ha firmado el Pacto de San José, ha firmado pero no lo ha ratificado, no es un Estado parte, Estados Unidos, y sin embargo, quien más veces ha presidido la Comisión a lo largo de su historia es los Estados Unidos, ¿no? En los años 90, por ejemplo, el doctor Robert Goldman, profesor en la American University, donde hemos estudiado con Delia, él presidió la Comisión, ¿no? Y Estados Unidos no se somete a la Corte. Entonces, se han generado dobles estándares, se ha ideologizado el sistema, ¿no? Y es sumamente destructivo, creo yo. Muchas gracias. Está interesantísimo lo que nos cuenta porque, bueno, ahora entendemos que hay partidos, estoy pensando todo el día en política, que hay naciones que son parte de la OEA, pero que no son parte del pacto, no firmaron el pacto, como por ejemplo Estados Unidos. Así es. Son pues 11 países que no están. Americanos que no están en la convención. Muy interesante. Muchas gracias, doctor Sardón. Vamos a ver el informe para que después Marta Moyano me diga por qué ha dicho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una porquería. Vamos directamente con el informe. ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por qué ha desatado una polémica en nuestro país? La CID es, según su propia definición, el órgano de la Organización de los Estados Americanos encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. El Perú firmó en 1969 el Pacto de San José, que entró en vigencia recién con la Constitución de 1979. Desde entonces, algunos de los fallos y recomendaciones de la Comisión han sido interpretados como amenazas a nuestra independencia y soberanía. Como ejemplos tenemos el pago de indemnizaciones a terroristas como Lori Berenson, que tanto daño hizo al Perú, y de otro lado, la legitimación de la persecución contra los valerosos comandos Chavín de Huántar, entre otros despropósitos. En los últimos tiempos, después de la caída del golpista Pedro Castillo, contra quien la OEA no tuvo mayores quejas, los intentos de intervención de la Comisión de Derechos Humanos han ido muy lejos, al punto de conminar al Congreso de la República a no hacer aquello que la propia Constitución le faculta. Se manifestaron respecto de la elección del Defensor del Pueblo en un comunicado que dejaba ver sus preferencias. Salieron en defensa de Zoraida Ábalos frente a la denuncia constitucional que la terminó destituyendo. Ante la victimización del periodista Gustavo Gorriti y del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el polémico Jorge Luis Salas Arenas, dictaminaron medidas cautelares a favor del primero y dispusieron garantías para la vida y el resguardo de 18 policías para el segundo y su familia. Un grosero despliegue policial en medio de la ola de inseguridad y violencia que vivimos los peruanos. En los últimos días, y a raíz de que el Congreso, dentro de sus atribuciones, aprobó una moción para realizar una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, un organismo creado por Martín Vizcarra para manejar la justicia en el Perú, Naciones Unidas expresó su preocupación y la presidenta de la Junta, Imelda Tumialán, espera contar con el respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que los remuevan del cargo.
Sin embargo, lo más indignante para los peruanos es que la comisión haya admitido a trámite la queja de asesinos terroristas como Polay Campos y Florindo Flores, alias Artemio, quienes acusan al Estado peruano de malas condiciones carcelarias y vicios en sus condenas. Estos esperan que se les indemnice con el dinero de los peruanos a quienes asesinaron salvajemente. Entonces, ¿está la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos viendo la película entera o solo hace caso a un espectro de la izquierda radical? Muchos políticos y analistas señalan que esa institución ha sido secuestrada por un bloque ideológico que maneja cada una de sus acciones, lo que hace que, lejos de ser objetiva y plural como la democracia espera, acabe siendo usada con propósitos políticos. Voces en la calle y en el Congreso piden que el Perú se retire de entre los 35 países miembros, solicitando que se deje de pagar la inscripción de casi $1 millón a la OEA y denunciando la relación económica y de poder entre las ONGs de izquierda y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El debate alrededor de nuestra permanencia en la Corte Interamericana está candente. Queda en manos de los congresistas y el gobierno tomar las mejores decisiones para defender nuestra soberanía y la democracia, como también nuestra imagen y la relación que tenemos con las demás naciones. Esa es la situación. Ahora quiero que Marta Moyano me diga por qué tenemos que irnos de esta comisión. Bueno, primero, Bienvenida. Gracias, Carla, y saludar, por supuesto, a Delia Muñoz y al doctor Perdón, porque hemos sentido a lo largo de todos estos años, Carla, que en realidad hemos sentido golpes, maltratos, hemos sentido que como Perú, ellos simplemente nos han hecho daño. ¿Y por qué digo que nos han hecho daño? Porque estamos hablando de sentencias de la Corte que benefician a gente vinculada al terrorismo, sentenciada en el país, en muchos casos que dañó, ¿no?, incluso la propia moral del país, de la policía y de las Fuerzas Armadas, y además de asesinar civiles, ¿no? Por supuesto. En el año 99 hay que recordar que la Corte también dio una sentencia en el caso de los terroristas chilenos del MRTA, Castillo Petrosi, por ejemplo, que fue uno, ¿no? Y en estos casos, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, últimamente estamos viendo que está intrometiéndose en las decisiones del país, en las decisiones que le corresponde al Congreso de la República. ¿Cuáles de sus recomendaciones te parece que se entrometen? Por ejemplo, lo de la Junta Nacional de Justicia. O cuando dijeron lo de Zoraida Ábalos. Lo de Zoraida Ábalos, lo del señor ahora, obviamente, el señor Salas Arenas. La víctima, hay una serie de opiniones de parte de ellos, incluso cometiendo el error de decir que si alguien todavía no se ha sometido, ojo, a la Junta Nacional de Justicia, aún no hay ninguna decisión, habrá una decisión posterior en el Congreso que le corresponde según la Constitución. Sin embargo, están hablando incluso de separación de poderes, de respetar el poder, y la Junta Nacional de Justicia no es un poder. Cuando habla de equilibrios de poderes no le correspondería en este caso. O sea, le quitan potestad al Congreso de hacer algo que corresponde al Congreso. Del Congreso. Así es, ¿no? Y dicen que es al revés. Y además hablan gravemente de dictadura. Las voces de las ONGs que salieron inmediatamente a respaldar la respuesta de la opinión de esta comisión, y también en muchos de los casos nos ha dañado a las familiares víctimas del terrorismo, Carla, cuando la Corte en algunos casos ha ordenado al país a indemnizar con un montón de dinero a familias que estuvieron vinculados con familiares terroristas. Y hay muchos casos que nos dañan a nosotros. En realidad es una ofensa incluso que se admita. Así es. ¿No? Porque se ha admitido, creo que hay 25 casos relacionados con los terroristas que ha admitido la Corte para evaluar, pero en ese caso, por ejemplo, los más importantes son Artemio y Polay, que solamente falta que salga de la cárcel y encima con plata en el bolsillo que nos quitan a nosotros. Y tengo entendido, Carla, a la doctora Delia Muñoz y al doctor Cerdón nos ayudarán
quedaría mucho porque nosotros tenemos además proyectos de ley en el Congreso respecto del retiro de la Corte, ¿no? Que cuando se está en la competencia contenciosa se refiere a una reciprocidad, y nosotros entendemos que es cuando un Estado que está en la competencia contenciosa viola los derechos humanos, otro Estado tendría que denunciarlo. No tendríamos claro qué se refiere a la reciprocidad y entendemos que es así, que es un Estado contra otro y no una ONG, no un grupo de personas que vayan y denuncien al Estado por algún caso de violación de derechos humanos. Me parece estupendo que plantees la pregunta, pero antes de preguntarle eso a Adelia Muñoz, me voy a ir a una breve pausa, doctora Adelia, y anda preparando tu respuesta sobre la reciprocidad de la que habla Marta Moyano. Y venimos... para el maestro. No, acá tenemos el lado didáctico, ¿no? de enseñanza, y acá viene en breve también Alejandro Muñante, que ha sido feroz esta semana en el Twitter con estos señores de los derechos humanos. Así que vamos a ir a una pausa y volvemos con más en Políticas. Los precios suben y no se abre ni una mina. Hay congresistas que no tienen más que hacer, que piensan solo en su propia economía.